Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Habib Rabat, soy sommelier desde hace más de 13 años. Tengo más de 20 años en la industria de los vinos y licores. Profesor de Gato Dumas desde hace ya 7 años y con todo el conocimiento que deseo transmitirle a cada uno de ustedes. He sido embajador de diferentes marcas, he viajado por el mundo conociendo de todo lo que significa el mundo de los vinos y licores. Queremos dar la más cordial bienvenida a este su espacio. Bienvenidos a este podcast. ¿Cómo seleccionar el vino perfecto? Escoger entre una cepa. ¿Es igual escoger un vino hecho con la uva Chardonnay en Estados Unidos que escogerlo, por ejemplo, de Chile o de Argentina o de Francia? Es lo mismo poder escoger una uva Pinot Noir o una uva Malbec o una uva Carmener o Merlot. Cualquiera que sean las más conocidas, son distintas dependiendo de cada uno de los diferentes países, regiones, estilos. Cada productor tiene su forma distinta de hacer las cosas. Eso, por supuesto, va a generar una clasificación o una selección puntual para cada uno de esos productos. Quiere decir que para poder realmente entender hay que saber cada uno de los diferentes países, cada región, cada cepa, cada forma de elaboración. Y eso nos genera una gran incógnita al momento de estar ahí enfrente de ese anaquel. O simplemente cuando estamos conversando con alguien y queremos decir qué es cuál es el vino que nos gusta. Conocer así de cada uno de los vinos es todo un viaje. Es decir, poder reconocer cada una de las diferentes regiones, países, denominaciones, estilos, requiere de tiempo, disciplina. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es empezar por conocer realmente cómo se hace el vino. Y antes de hacer el vino per se, miramos además la planta. Entonces, conocemos cómo se hace esa uva, cómo, por ejemplo, la abonamos, qué tenemos que hacer para poder podarla, en qué momento se debe hacer la vendimia para luego tener esa uva y posteriormente vinificar. Ya vinificando, sabemos entonces qué estilo de vino vamos a hacer. Y todo eso nos lleva a que trasladamos ese mismo formato, ese mismo proceso, lo vamos a llevar a cada uno de los diferentes países y regiones y mirar qué estilos tenemos. Por ejemplo, si hablamos de un clima como Francia, en la zona norte, es un clima bastante frío y allí la uva Chardonnay nos va a dar notas un poco más hacia la mantequilla, más hacia la vainilla, panadería, bollería, notas mucho más secas, ¿okay? Y no tanto las notas frutales. Mientras que si nos vamos a Chile, allí vamos a encontrar unas notas más de frutas tropicales, como por ejemplo piña, mango, a veces maracuyá, y dependiendo si tenemos barrica, vamos a encontrar algunas notas de vainilla. Esto, además, lo vamos a ir llevando a diferentes países. Entonces, puedo estar, por ejemplo, en una zona costera de Chile y va a tener notas más mineral, mientras que si estoy en una zona más interna, voy a tener más la fruta, ¿okay? Más intenso. Pero si estoy en Estados Unidos, ellos van a imitar un poco más el estilo francés, lo que hace que el vino llegue a tener notas más bien conocidas a este estilo, como ya lo mencionamos, avellanas o frutos secos, más a nota de mantequilla, panadería, levadura. Entonces, esto, para poder además entender el estilo de cada uno de estos vinos, no solamente se hace con estudios, sino también, que es el punto más importante, probando. Esto, por supuesto, es lo que nos gusta a todos nosotros. Acá nosotros podemos probar por lo menos, o al menos unos 200 vinos, lo que implica que podemos encontrar diferentes tipos de estilos, vinos, al momento de poder probarlos e identificarlos, palparlos de ciencia cierta. Lo mismo va a ocurrir con cada cepa. Y hablando, por ejemplo, de cepas, podemos encontrar que hay más de 8,000 cepas entre blancas y tintas alrededor del mundo. Cada una de ellas tiene diferentes nombres. Algunas de ellas, por ejemplo, se confunden porque usan el mismo nombre. Y acá nosotros lo que vamos a hacer es precisamente estudiar cada una de ellas. No las 8,000, pero al menos sí unas 100. No se asusten. Es un tema de trabajo, de dedicación, del día a día. Y al menos unas 50 uvas las vamos a probar. Bien. Además de todas estas uvas,
tenemos los diferentes métodos de elaboración. Imagínense ustedes poder decidir entre si comprar un vino blanco, joven, fresco, o un vino con barrica o con lías. ¿Qué serán esas lías? O un vino espumoso, o mirar si el vino espumoso es método tradicional o es un método Charmat. O por ejemplo un vino tinto que puede o no tener barricas, pero además de eso, la barrica, ¿de qué estilo será? ¿Será barrica americana? ¿Será barrica europea? ¿Tendrá 6 meses, 3 meses, 12 meses, 1 año, 36 meses de guarda en barrica? Todo esto es un sinfín de opciones. Es una matriz considerablemente compleja y lo vamos a ir evaluando poco a poco en las diferentes materias. Nosotros, por ejemplo, aquí podemos tener materias como introducción a la sommelería, introducción a la viticultura. Vamos a ver, por ejemplo, geografía, tanto del viejo como del nuevo mundo, donde pasaremos por cada uno de los diferentes países, pero adicionalmente a ello vamos a ir más allá, que es entender, por ejemplo, los productos gourmet, lo que acompaña al vino y además su maridaje correspondiente. No solo en comidas, decir, básicas, sino además maridaje regional, país a país, con platos específicos de cada una de esas regiones. Y ya para finalizar, entender un poco lo que tenemos acá en Colombia, que no se escapa de ese maridaje. No importa el plato de comida que nos estemos llevando a la boca, siempre va a ser posible hacer una armonía con este producto, con hacer armonía con un vino, o con un cóctel, o con alguna bebida. Entonces no limitemos ese espacio de poder complacernos cada uno de nuestros paladares con solamente el plato de comida y tal vez agua o algún jugo. Siempre el vino estará presente en nuestras mesas. Escogiendo entonces las cepas, nos vamos a ir a ese momento para poder elegir, digamos, esa botella. Eso va a depender de la ocasión de consumo. Muchas veces nos limitamos únicamente a decir, bueno, voy a llevar la botella por esta comida y esta es la cepa que vamos a trabajar. Realmente la ocasión de consumo es la que más nos va a llevar a decidir qué estilo de vino vamos a tomar o a escoger. Quiere decir que si la ocasión de consumo, por ejemplo, es estar solo en la casa y tomarnos una copa simplemente porque llegamos cansados de trabajar y nos queremos tomar una copa intensa, con cuerpo, bien, buscamos un vino que tenga, por ejemplo, barrica, y eso usualmente en las botellas lo vamos a poder leer en la parte trasera, bien. Justo acá, en la parte trasera, vamos a poder encontrar. Mientras que si buscamos más bien un vino fresco para conversar, algo más como para el día a día, vamos entonces a buscar cepas como Garnacha, Pinot Noir, Merlot, aunque Merlot no es tan suave, digamos, como mucha gente cree, pero sí podemos usarla en su gran mayoría, sobre todo en unos climas que sean un poco más fríos, y eso hace que tengamos vinos que sean un poco más frescos. Por otra parte, podemos usar también uvas como Sangiovese, Nebbiolo, Blaufränkisch, que son uvas un poco más extrañas, y eso va a hacer que tengan una frescura bastante importante siempre que vengan de regiones o climas que sean un poco más fríos. Entonces empezamos a mirar, por ejemplo, el país o la región de ese país de donde viene ese vino. Hablamos, por ejemplo, de España, y si estamos en La Rioja, entonces será un clima mucho más fresco con los vinos más jóvenes, roble o crianza o algún vino, digamos, joven. Mientras que si estamos en Ribera del Duero, ese clima es un poco más cálido. Por ende, la misma uva tempranillo que encontramos en La Rioja y encontramos en Ribera del Duero, nos van a dar vinos totalmente distintos. Entonces, en uno va a ser mucho más acidez, mucho más fresco, mientras que en el otro va a ser más robusto por tener más calidez en el clima usual. Una uva, por ejemplo, como esta Garnacha, es una uva fresca, con mucha fruta, fácil para el día a día. Y si bien a veces puede tener barrica con muchísimo tiempo, nos va a dar un vino un poco más goloso. Eso va a hacer que sea para un momento, tal vez, para leer un libro, estar sentados en una chimenea y tomándonos una copa de vino como esta.
La selección entonces puede venir desde cualquier punto. Por ejemplo, la selección de ese vino, y si referimos ya a la ocasión de consumo con la comida, vamos a poder escogerlos según 4 criterios en términos de selección. Si los vinos tienen, por ejemplo, una alta acidez, buscaremos platos de comida que tengan buena grasosidad, entendiéndose como que esto es la grasa animal, como por ejemplo mantequilla, mayonesa, pescados grasos, aguacate, etc. Todo esto vamos a poder encontrarlo en firme y nos va a dar una grasosidad que va a ser correctamente limpiado a través de la acidez del vino. Mientras que por el otro lado tenemos untuosidad, que es aceite, y ese sería aceite vegetal, pues entonces vamos a necesitar un poco de taninos y alcohol. Entonces, vinos que tengan mayor nivel de alcohol los vamos a relacionar directamente con untuosidad y con suculencia en la comida, que es más masticar para poder obtener sabores. Mientras que entonces por el otro lado tenemos grasosidad y tendencia dulce, que son almidones, van a ir mejor con la efervescencia. Eso va a ser un super tip al momento de llegar frente a un anaquel. Si ya ustedes han probado una botella de vino, cualquiera que sea, y han reconocido estos elementos en ese vino, van entonces a poder acompañarlo o hacer la armonía directa o ese maridaje con esa comida que tanto les agrada. Por ende, las ocasiones de consumo son múltiples. Una de ellas es la comida, es la que más estamos enfocados. La otra, estaríamos hablando de consumo, por ejemplo, con amigos, para conversar o simplemente estar solo en la casa para tomarnos una copa de vino. Espero que este podcast haya sido de su agrado y nos vemos en una siguiente oportunidad. No dudes en seguir con nosotros. Haz clic acá.